En estos momentos, mientras los destructores estadounidenses navegan por las aguas del Caribe, rodando a Nicolás Maduro Moros, mientras una coalición internacional se forma para combatir el cartel de los soles, el régimen cubano acaba de tomar una decisión que revela la desesperación total en La Habana y Raúl Castro ha enviado a Venezuela su arma secreta más letal, Jorge Luis Mayo Fernández, un oficial de inteligencia con décadas de experiencia en operaciones de espionaje y eliminación de evidencias. Pero lo que van a escuchar en los próximos minutos va más allá de un simple cambio diplomático, porque Jorge Luis Mayo Fernández no es un embajador cualquiera, es un especialista en operaciones encubiertas que ha trabajado durante años en el departamento M2 de la inteligencia cubana, el mismo departamento que maneja América Latina y el Caribe, y su llegada a Caracas en este momento crítico no es casualidad. Cuando descubran quién es realmente este hombre, cuando vean su historial de operaciones en New York, Argentina y Venezuela, mi nombre es Darwin Santana y este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Y lo que van a ver hoy es información que los servicios de inteligencia occidentales no quieren que se hagan pública. Conexiones que explican por qué Cuba está entrando en pánico y revelaciones que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de quién realmente controla a Venezuela. El pasado 22 de agosto, mientras el mundo se enfocaba en los buques de guerra estadounidenses navegando hacia Venezuela, el régimen cubano publicó discretamente en la Gaceta Oficial número 74 una designación que pasó desapercibida por la mayoría de los analistas internacionales. Jorge Luis Mayo Fernández fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en Venezuela, sustituyendo a Dagoberto Rodríguez Barrera. Esto no es una designación diplomática rutinaria. Jorge Luis Mayo Fernández no es un diplomático de carrera, es un oficial de inteligencia con más de 30 años de experiencia en operaciones encubiertas, espionaje internacional y, lo más importante de nuestra historia de hoy, eliminación de evidencias comprometedoras. Según documentos que hemos tenido acceso, Mayo Fernández pertenece a la Dirección de Inteligencia Cubana conocida como EGEDO, específicamente al Departamento M2, que maneja América Latina y el Caribe. Este departamento no se encarga de relaciones diplomáticas normales, se encarga de operaciones de infiltración, manipulación política y control de gobiernos extranjeros. El tamaño grandísimo que tienen este equipo diplomático del régimen cubano. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que una isla empobrecida, una isla que apenas tiene pues recursos para mantener el país encendido, tenga embajadas hasta en Timor-Leste, en donde quiera? Así que Cuba tiene uno de los cuerpos diplomáticos más grandes del mundo. Tiene embajadas en muchísimos lugares, mucho más que otros países mucho más grandes y más poderosos. Y cuando uno se pregunta esto, la respuesta está en que muchos son oficiales de inteligencia, ¿no? Entre 1999 y el 2004 operó con cobertura diplomática en la sede cubana en las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué hacía un oficial de inteligencia cubana en la ONU? Espionaje industrial, reclutamiento de agentes y coordinación de operaciones encubiertas en territorio estadounidense. Entre el 2004 y el 2008, Mayo Fernández fue destinado a Argentina con cobertura diplomática, pero según fuentes de inteligencia, su verdadera misión era coordinar operaciones del GEDO en el Cono Sur, establecer redes de contacto con organizaciones criminales y facilitar el lavado de dinero procedente de las actividades ilícitas del régimen cubano. Pero aquí viene lo más revelador de su historial. Entre el 2010 y el 2016, Mayo Fernández estuvo destinado en Venezuela como segundo jefe de misión, 6 años cruciales durante los cuales, según nuestras fuentes, coordinó la implementación de los programas de control social diseñados por Fidel Castro y Hugo Chávez. Por el otro lado, sí hay una preocupación, especialmente en la oposición, con todos los agentes que hay en migración, en las Fuerzas Armadas, en el aparato de seguridad, que han siempre tenido una lealtad muy alta con Maduro. Existía siempre el rumor que Maduro sabía antes
de lo que estaba pasando en las Fuerzas Armadas que el mismo ministro de Defensa Padrino. En ese sentido, han sido trabajando, han estado activos casi como un Estado en el Estado, y esto sí ha llevado a muchos quejas dentro de las mismas instituciones donde la confianza ha sido subvertida por estos agentes. Durante esos 6 años, Mayo Fernández supervisó la llegada de miles de operativos cubanos a Venezuela bajo la cobertura de la Misión Médica Cubana y Misión Barrio Adentro. Pero estos no eran solo médicos y educadores. Según desertores del aparato de inteligencia cubano, muchos de estos cooperantes eran en realidad agentes del G2 encargados de infiltrar las instituciones venezolanas. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Es el arquitecto del control cubano sobre Venezuela y ahora está regresando con una misión muy específica. Para entender por qué Cuba está entrando en pánico, para entender por qué motivo ha enviado a su mejor operativo para la destrucción de evidencia, tenemos que analizar la situación militar que se está desarrollando alrededor de Venezuela. Estados Unidos ha desplegado más de 4.000 efectivos en el Caribe, incluyendo el Naval Iwo Jima Amphibious Ready Group y las 22 unidades expedicionarias de Marines. Pero no están solos. Francia ha confirmado el envío de medios navales y terrestres a Guadalupe. Trinidad y Tobago, estratégicamente ubicada a solo 11 kilómetros de la costa venezolana, se ha comprometido a ofrecer su territorio y aguas territoriales en la operación. Su primera ministra fue clara: están dispuestos a ayudar a cualquier operación contra el narcotráfico que provenga de Venezuela. Argentina ha dado un paso aún más significativo. Ha designado oficialmente el Cartel de los Soles como organización terrorista. Guyana, que mantiene una disputa territorial con Venezuela por el Esequibo, ha llamado públicamente a enfrentar el Cartel de los Soles y al narcoterrorismo en América Latina. Su posición geográfica les permite controlar las rutas claves de escapes hacia el sur del continente. Y aquí viene lo que más debe aterrorizar a Raúl Castro. La coalición internacional no solo tiene la capacidad militar para actuar contra Venezuela, también tiene la evidencia legal para procesar a los responsables de las operaciones criminales, incluyendo a los operativos cubanos que han estado coordinando estas actividades en territorio venezolano. Esto significa que cuando caiga Maduro, cuando se desmantele el Cartel de los Soles, las investigaciones no se van a detener en la frontera venezolana, van a seguir hasta La Habana. Y eso es exactamente lo que Raúl Castro está tratando de evitar, enviando a Mayo Fernández con una misión de destrucción de evidencias. Mientras la coalición internacional se forma contra Maduro, mientras los destructores estadounidenses navegan por el Caribe, ha ocurrido un desarrollo que cambia completamente el panorama geopolítico en la región. Nicolás Maduro Moro ha agradecido públicamente al presidente colombiano Gustavo Petro por ordenar el refuerzo de la frontera en Catatumbo con 25.000 hombres, lo que el dictador venezolano calificó como un paso clave en la coordinación binacional. Agradecer al presidente de Colombia. Presidente Gustavo Petro ha dado una orden hoy de reforzar con 25.000 hombres un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano. Esto cambia completamente el cálculo estratégico de la coalición internacional. Ya no están enfrentando solo al régimen venezolano, están enfrentando una alianza militar entre Venezuela y Colombia que controla las rutas de narcotráfico más importantes de Sudamérica. Y para Cuba, esto significa que la operación Mayo Fernández ahora tiene respaldo militar colombiano. Si necesitan evacuar evidencias o personal hacia el sur, ahora tiene 25.000 soldados colombianos asegurando todas esas rutas. ¿Qué tipo de evidencia está tratando de destruir Cuba o la dictadura cubana? ¿Qué información es tan comprometedora que requiere enviar a un operativo de experiencia como lo es Mayo Fernández? Según desertores del aparato de inteligencia cubana, La Habana mantiene en Venezuela en lo que ellos llaman archivos de control total. Estos archivos contienen información detallada sobre cada operación de cubano en territorio venezolano,
cada operación de infiltración, cada transición financiera ilegal y, lo más comprometedor, grabaciones y documentos que prueban el chantaje sistemático contra funcionarios venezolanos. Según desertores cubanos, Cuba no solo asesora la formación de esta organización criminal, proporcionó entrenamiento, logística y coordinación internacional para sus operaciones. Carlos Leder, uno de los fundadores del Cártel de Medellín en Colombia y quien estuvo más de 33 años preso en los Estados Unidos por tráfico de cocaína, habló en exclusiva con Martí Noticias sobre la participación que tuvo el gobierno de Cuba, dirigido en ese entonces por los hermanos Fidel y Raúl Castro, en el envío de drogas a este país. ¿Se dan cuenta de por qué Cuba está tan desesperada por destruir esta evidencia? Si estos archivos caen en manos de la coalición internacional, si se demuestra que Cuba ha estado dirigiendo operaciones criminales desde Venezuela, entonces La Habana no solo perdería su principal fuente de ingreso, también se convertiría en objetivo legítimo de operaciones militares internacionales. Y aquí viene lo más preocupante para la dictadura cubana. Según nuestras fuentes, algunos operativos cubanos en Venezuela ya han comenzado a desertar, llevándose copias de documentos comprometedores como seguro de vida. Esto significa que incluso si Mayo Fernández logra destruir los archivos oficiales, copias de las evidencias más graves podrían ya estar en manos de las agencias de inteligencia occidental. Pero mientras Mayo Fernández ejecuta su operación de destrucción de evidencias, hay una pregunta crítica que debemos analizar. ¿A dónde puede escapar Nicolás Maduro cuando se joda finalmente o colapse su régimen? La primera opción y la más obvia sería Cuba. Después de todo, Cuba ha sido el principal aliado de Maduro, el arquitecto de su control sobre Venezuela y el beneficiario principal de los recursos venezolanos durante la última década. Lógicamente, Cuba debería ofrecer refugio a su principal activo en la región. Pero aquí viene el problema. Cuba ya no está en la posición de proteger a Maduro, con su economía colapsada, con protestas internas crecientes, con la posibilidad real de convertirse en el próximo objetivo de la coalición internacional. Cuba no puede arriesgar a dar refugio al terrorista más buscado del hemisferio. Si Maduro llega a Cuba, automáticamente convertiría a la isla en objetivo legítimo de operaciones militares estadounidenses. Y Cuba sabe que no tiene la capacidad militar para resistir una operación de captura dirigida por Estados Unidos de América. La segunda opción sería Rusia. Putin ha sido un aliado consistente de Maduro, ha proporcionado apoyo militar y económico, pero Rusia está completamente ocupada en la guerra de Ucrania y no tiene los recursos para proteger a Maduro de una operación internacional de captura. Además, dar refugio a Maduro complicaría aún más las relaciones entre Rusia con el occidente, en un momento en que Putin necesita evitar conflictos adicionales. Es poco probable que Rusia esté dispuesta a arriesgar más sanciones y complicaciones internacionales para proteger a Maduro. La tercera opción sería China, que ha invertido miles de millones en Venezuela y tiene interés en proteger esas inversiones. Pero China opera con una lógica completamente diferente. Para Beijing, Maduro ya no es un activo útil, es un pasivo que complica sus relaciones con Estados Unidos y Europa. China preferiría hacer negocios con un gobierno venezolano estable y reconocido internacionalmente que seguir apoyando a un dictador fugitivo con una recompensa de $50 millones sobre su cabeza. La cuarta opción serían países como Irán o Corea del Norte, pero estos países están tan aislados internacionalmente que dar refugio a Maduro no le proporcionaría ningún beneficio, solo más complicaciones con la comunidad internacional. Esto nos lleva a una conclusión perturbadora. Maduro podría no tener ningún lugar seguro donde escapar. Maduro podría estar atrapado en Venezuela. Y otra vez, esto podría explicar por qué Cuba está tan desesperada por destruir la evidencia. Porque si Maduro no puede escapar, si es capturado o eliminado, toda la información que tiene sobre las operaciones cubanas podrían caer en manos de sus captores. Y esa información sería suficiente para justificar operaciones similares en contra de la dictadura cubana. Mis amigos, después de analizar toda esta información, después de conectar todos estos puntos, la conclusión es inevitable. Estamos presenciando una carrera contra el tiempo entre la coalición internacional que busca evidencias del control cubano sobre Venezuela y el régimen de La Habana, que está desesperado tratando de destruir esas evidencias antes de que sea demasiado tarde. El envío de Jorge Luis Mayo Fernández a Venezuela no es una designación diplomática rutinaria,
es una operación de emergencia para eliminar décadas de evidencia comprometedora antes de que caiga el régimen de Maduro. Evidencia que podría exponer el verdadero alcance del control cubano sobre Venezuela y justificar operaciones internacionales contra la dictadura cubana. Pero estas operaciones enfrentan obstáculos enormes. La coalición internacional ya sabe lo que Cuba está tratando de hacer. Los servicios de inteligencia occidentales están monitoreando cada movimiento y algunos operativos cubanos ya han comenzado a desertar con copias de información más comprometedora. El factor que cambia todo el juego es la alianza entre Maduro y Petro, con 25.000 soldados colombianos protegiendo las rutas de escape hacia el sur. Mayo Fernández ahora tiene el respaldo militar para su operación de destrucción de evidencia, pero también significa que la coalición internacional ya no enfrenta solo a Venezuela, sino una alianza militar que controla las rutas de narcotráfico más importantes de Sudamérica. Mientras tanto, Nicolás Maduro Moros se encuentra en la posición más vulnerable de su carrera, rodeado por una fuerza naval internacional, con operaciones limitadas de escape y con una recompensa de $50 millones que hace que cada día en el poder sea más peligroso que el anterior. La pregunta ya no es si el régimen de Maduro va a caer, la pregunta es ¿cuándo va a caer? ¿Cuántas evidencias del control cubano sobre Venezuela van a sobrevivir cuando esto ocurra? Y esa evidencia podría determinar si la dictadura cubana se convierte en el próximo objetivo de la coalición internacional. Porque lo que estamos viendo no es solamente el final del régimen de Maduro, es potencialmente el inicio del desmantelamiento de toda la red de control que Cuba ha construido en América Latina durante décadas. Una red que se extiende desde Venezuela hasta Nicaragua, desde Colombia hasta las operaciones encubiertas en territorio estadounidense. Pero la alianza con Colombia añade una nueva dimensión a esta crisis. Si Petro está realmente dispuesto a proteger a Maduro, si Colombia se convierte en el refugio para el cartel de los soles, entonces la coalición internacional tendrá que tomar decisiones aún más difíciles sobre hasta dónde están dispuestos a llegar para desmantelar esta red criminal. Y usted, que está viendo esta historia desarrollarse en tiempo real aquí, en nuestras plataformas del Mundo de Darwin, porque este es el único lugar donde vas a encontrar el análisis completo de las operaciones de inteligencia, estas conexiones que los medios tradicionales no se atreven a hacer. Esta es información que los regímenes no quieren que usted sepa. Si este análisis le ha parecido revelador, si quieren seguir recibiendo información exclusiva sobre las operaciones encubiertas que están cambiando el mundo, yo te voy a pedir ahora que te suscribas ahora y actives todas las campanitas y todas las notificaciones. Comparte este video con todos tus contactos, porque esta información necesita llegar a todos los que luchan por la libertad en América Latina. También, déjame tus comentarios. ¿Creen que Mayo Fernández va a lograr destruir la evidencia antes de que caiga Maduro? ¿Piensan que la alianza con Colombia cambia las posibilidades de supervivencia del régimen venezolano? ¿Cuánto tiempo creen que le queda a Maduro en el poder con esta nueva configuración geopolítica? Porque esto, mis amigos, es solo el comienzo de una operación que podría cambiar para siempre el mapa geopolítico de América Latina. Una operación donde cada día cuenta, donde cada documento destruido, preservado, podría determinar el destino de millones de personas y donde cada alianza militar podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Así que nos vemos y recuerden, en el Mundo de Darwin, usted siempre está un paso delante de las operaciones que están cambiando el mundo. Porque cuando los dictadores mueven sus pies en la oscuridad, cuando forman alianzas criminales, cuando se tratan de destruir evidencia, nosotros encendemos la luz para que todos puedan ver la verdad. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.